Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Estamos en nuestro capítulo 19, no se olviden de seguirnos, de activar la campanita y de recomendar nuestro trabajo. Javier Milei desembarcó en el conurbano bonaerense dispuesto a ir por todo, Se tiene fe para ganar en el distrito peronista por definición y lo hace con un lema fuerte: kirchnerismo o libertad. Les voy a contar todos los detalles del plan. Además, ¿cómo siguen las negociaciones electorales justamente en la provincia de Buenos Aires? ¿Van juntos la Libertad Avanza y el PRO? ¿Qué dice el radicalismo a todo esto? ¿Habrá amistad entre las tribus peronistas? Y todo lo que hay que saber sobre la economía argentina, desde la misión revisora del Fondo Monetario Internacional hasta los vaivenes de la actividad económica y la tasa de desempleo. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar, a pesar de que la actualidad, claro, no te deje dormir tranquilo. Este mes ahorra hasta un 50%, paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus es tradición de calidad. Fue una semana más normal para la política argentina después de todo lo que pasó alrededor de la confirmación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad y, por supuesto, después de todo lo que pasó con su detención domiciliaria. No es que no vamos a nombrar a Cristina Kirchner, pero quiero arrancar el episodio de esta semana mencionando al presidente Javier Milei, que reapareció sobre un escenario por primera vez desde aquel discurso triunfal, ¿se acuerdan? Por las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Este último jueves hizo su desembarco inicial en la provincia en el llamado Congreso de la Libertad. Y esto es relevante y realmente no es chicana porque Javier Milei no suele viajar muchísimo por el país y menos había ido demasiado a territorio bonaerense. ¿Por qué es importante? Bueno, porque se acaba de iniciar la campaña libertaria en la madre de todas las batallas, en el territorio que concentra a 4 de cada 10 votantes de la República Argentina, en el lugar más poblado del país. Y el eslogan es kirchnerismo o libertad. Le pidió el oficialismo a todos sus ministros y grandes figuras libertarias grabar spots para invitar al congreso que se dio en la capital provincial, en la ciudad de La Plata. Escucha, por ejemplo, a Adorni, como para setear el tono de lo que pasó. Hola, ¿cómo están? Soy Manuel Adorni, el vocero presidencial, y quería contarles que el próximo 26 de junio todo el equipo de La Libertad Avanza va a llevar a cabo el primer Congreso de la Libertad bonaerense, porque en la provincia de Buenos Aires también es kirchnerismo o libertad. Ahí estaba entonces el vocero presidencial, se los adelantaba. En la provincia también es kirchnerismo o libertad, es decir, sigue el actual oficialismo, el libreto que le funcionó, vamos a ser sinceros, en la capital federal. Y esto marca también que van por todo, que quieren ganar, que quieren hacer fuerza en ese territorio que huele a peronismo constantemente o desde hace muchísimas décadas. El presidente Javier Milei fue el orador principal de este congreso y dejó varias definiciones interesantes. Lo escuchamos. Por eso, ellos quieren convertir a la provincia de Buenos Aires en una isla donde todas las reformas que estamos haciendo nunca lleguen y que la gente siga viviendo bajo su yugo. Y la única forma de frenarlo es con el voto. La provincia de Buenos Aires es el último bastión de este credo miserable e infeliz que ha sido el modelo del Estado omnipresente en la Argentina. Una promesa de igualdad que nos convirtió a todos en esclavos desposeídos. Kicillof es el último zar de la miseria, el heredero de un modelo condenado al fracaso, que destruyó todo lo que tocó. Está escondido en su Kremlin, que es el gobierno provincial, un monarca diminuto que priva a la gente de libertad por miedo a que ganen autonomía. Podrán retrasar un poco el ritmo al que nos expandimos porque nos hacen subir el riesgo país, pero la gente los va a castigar en las urnas. Es decir, la gente entendió que ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien.
Todo este congreso de la libertad bonaerense sucedió el mismo día en el que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, tuvo que ir al Senado, ya lo había hecho en diputados, para dar su informe de gestión y quedó expuesto de alguna manera al fuego opositor que le quería preguntar constantemente por temas que incomodan a la Libertad Avanza, como la moratoria jubilatoria o el criptoescándalo de Libra, que dicho sea de paso, no va ni para atrás ni para adelante. Realmente hay una voluntad opositora de avanzar con este tema, pero el oficialismo está bien abroquelado en el Congreso y es todo un mérito político lograr hacerlo, el hecho de todavía no haber recibido ningún revés importante. Y como les decía, quería arrancar por acá porque todos de a poco se van poniendo en modo definición y campaña electoral para las elecciones en la provincia. Siempre se los digo, son el 7 de septiembre, recién el 26 de octubre, votamos en todo el país para renovar el Congreso. Y tengo bastantes novedades sobre qué es lo que va a pasar en los distintos espacios políticos. Ya que mencionábamos a la Libertad Avanza, voy a seguir con ese win porque tiene abierta una negociación bastante importante con el PRO que hoy lidera Mauricio Macri. En los papeles, o al menos en lo que manifiestan, quieren ir juntos en las elecciones provinciales para no regalarle terreno justamente al peronismo que hoy, ahora lo voy a contar, está muy pero muy dividido y todavía no ha definido si van juntos o todas las tribus peronistas presentan listas separadas. Es por eso que en estos últimos días hubo muchas reuniones, algunas presenciales, otras por Zoom, otras que tuvieron más que ver con llamadas telefónicas, sobre todo entre dos dirigentes relevantes de uno y otro lado. Por los libertarios, Sebastián Pareja, lo vengo nombrando, el armador bonaerense de la Libertad Avanza, y por el lado del PRO, Cristian Ritondo. Cada tanto se suman a esas negociaciones la propia Karina Milei o Eduardo Lule Menem, pero también Diego Santilli y el intendente de General Pueyrredón, donde está Mar del Plata, que es Guillermo Montenegro. Recuerden, esto se los conté, que la última vez que Mauricio Macri se reunió con el PRO, les pidió negociar lugares en las listas con dignidad. Ese fue el concepto que trascendió. Ahora bien, por ahora, y escuchen bien esto, lo único cerrado, dicen de uno y otro lado, es que van a competir juntos en un frente electoral, pero, porque siempre hay un pero, con boleta 100% violeta en la provincia de Buenos Aires y bajo el nombre de la Libertad Avanza, es decir, no va a haber referencias al PRO. Todo lo demás está en conversación. Y acá quiero aclarar que si bien de uno y otro lado, como decía, dicen esto, lo básico, lo general, la línea gruesa está cerrada, yo la verdad tengo más de una duda al respecto. Y les voy a explicar por qué. Ritondo, es decir, el PRO, es decir, el partido de Mauricio Macri, está enfrentando su propia interna. La provincia está dividida en 135 municipios. ¿Cuántos gobierna el PRO en el territorio bonaerense? 13. Hay 4 de esos 13 que no tienen problema en arreglar con los libertarios con cualquier condición. Prácticamente están entregados. Pero el resto de los 9, ahí les puedo nombrar como importantes a San Isidro o a Vicente López, pero también a Coronel Pringles o Lobos o Campana, no están dispuestos a ceder demasiado territorio y en alguno de ellos, no todos piensan igual, hay matices desde ya, es difícil resumirlo, hasta sostienen que es mejor perder un par de puntos en la provincia de Buenos Aires, pero cuidar la identidad del partido. Los que piensan todo lo contrario dicen, no, si nos va mal en esta elección provincial, la verdad corremos el riesgo de desaparecer y que nos termine de fagocitar el espacio gobernante, que es justamente el que lidera Javier Milei. En paralelo tenemos a los radicales. Les decía que hay 135 municipios bonaerenses, en este caso 27 son gobernados por el radicalismo, que es verdad, no tiene intendentes en el populoso conurbano, pero sí es muy fuerte en el interior provincial. Bueno, ellos tampoco quieren regalarle terreno a los libertarios, sienten que vienen por todo y por eso hay abierta una negociación para una, escuchen bien, eventual alianza de los del PRO que no quieran vincularse directamente a la Libertad Avanza, con los radicales que también piensan lo mismo, con algunos peronistas no estrictamente kirchneristas y con algunos vecinalistas para hacer un frente común, una suerte de tercera posición para resistir en la provincia más poblada de la República Argentina. ¿Será? Por las dudas, lo dejo planteado.
Vuelvo un instante a la salud interna del PRO, que está como incómodo cada vez que tiene que hablar con La Libertad Avanza, también porque La Libertad Avanza es picante y no tiene ningún tipo de problema en criticarlos. Hay un informe de los últimos días de la Fundación Pensar, es el think tank del PRO, la verdad súper crítico con el oficialismo, porque sostienen que los libertarios todavía tienen que transformar la estabilización económica en un plan de desarrollo de largo plazo, pero además marcan, insisto, los amarillos sobre los violetas, que la gestión de Milei fue deficitaria en cuanto a la construcción de consensos, en cuanto al fortalecimiento de las instituciones, en cuanto al establecimiento de reglas de juego claras para darle seguridad jurídica a potenciales inversores, y atención con esto, hablan directamente de pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Yo le pude consultar más detalles al economista Hernán Lacunza, que firma una parte de este informe del PRO. Escuchen lo que decía. El llamado ingreso disponible, ¿qué es esto, Nacho? O sea, es el ingreso que le queda a las familias para ir al supermercado y al shopping, ponele, después de pagar la luz, el gas, sí, la luz, el transporte, sí, el alquiler y las expensas, ¿no? Entonces, hace un año y medio, ¿cuánto le quedaba? 100. ¿Y ahora cuánto le queda? 90. Y ¿ves ahí conciencia, al menos con los que vos hablás, del gobierno a la hora de bancar esto, poder adquisitivo del salario e incluso el nivel de los precios, van por carriles separados? Ahorrame, es difícil el diálogo con el gobierno porque es muy fanatizado, digamos, no, como que no hay matices, ni en público ni en privado, entonces se hace poco interesante. Desde ya, Javier Milei escucha estas cosas y pone el grito en el cielo. Lo más liviano que le dijo Hernán Lacunza y a todos los del PRO es mandril. Los traigo este asunto porque toda esta guerra sucede mientras, como les contaba hace un rato, están negociando para ir juntos en la provincia de Buenos Aires. Por eso, la complejidad del asunto. Y quiero pasar ahora a lo que está pasando en el territorio bonaerense con respecto al peronismo. Básicamente, la dirigencia de ese color político está esperando en estas horas la conformación de la ya famosa comisión con representantes de todas las tribus peronistas que habían arreglado, ¿se acuerdan? Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof cuando se reunieron después de muchos meses antes de que ella terminara detenida por corrupción en la causa Vialidad. En estos días hubo definiciones relevantes porque el propio gobernador de la provincia, Axel Kicillof, dijo que va a intentar hacer todo lo posible para que haya listas unificadas, es decir, de unidad. Estuvimos el jueves empezando a diseñar una mesa a la que voy a convocar. Ahora la estoy convocando para que en esa mesa se empiece a hablar de la forma de hacer una lista conjunta. Esto es importante. Muy Eso importante. Es producto del encuentro que vos y Cristina tuvieron. Es un compromiso, lo hicimos público y bueno, estos días fueron días complicados porque eso fue obvio. El jueves, luego el martes la sentencia, después todo lo que ocurrió. Así que yo estoy convocando para luego llamar también a otros sectores. Creo que tiene que ser una estrategia electoral. Después se habla de unidad, bueno, eso es una construcción. Todos saben que hay diferencias, que hay sectores. Yo creo que esta coyuntura implica que hagamos el esfuerzo de buscar una estrategia electoral conjunta, respetuosa de cada uno de los espacios, respetuosa de cada uno de los sectores, respetuosa de las representatividades, pero una estrategia que permita ponerle un freno a Milei, que es lo del 25. Fíjate que esta es una elección intermedia. Se ha hablado mucho del resultado, de tal cosa, de tal otra. La verdad que hace 20 años que no se gana una intermedia, que el peronismo no gana una intermedia. Así que siempre ha sido elecciones complicadas, hemos sido oficialismo, oposición en la provincia y en la nación, no se ganaron. Una más de Axel Kicillof. ¿Hay nombres vetados, algunos apellidos que él no quiera en las listas? Bueno, formalmente dice que no. No hay vetos, obviamente, nuestro espacio, pero todos los espacios plantean eso. Sí. Lo que sí se plantea es que las candidaturas sean las más competitivas y que eso se resuelva en una estrategia conjunta, sin imposición de ningún sector. Yo tampoco estoy planteando tiene que ser tal candidato, tal otro, hay que sentarse a verlo y ver cómo lo hacemos de la mejor manera posible, más armónica y, repito, respetuosa de todos los espacios, respetuosa de las necesidades de cada uno, respetuosa de los intendentes que tienen la obligación de gobernar en condiciones muy complejas y en ese sentido, qué sé yo, va a ser una elección muy territorial también. No me quiero poner demasiado técnico, pero si bien hay muchas diferencias entre todas las tribus peronistas, es decir, no piensa lo mismo Axel Kicillof que Máximo Kirchner y que
Sergio Massa, hay un punto en el que coinciden todos. Es que la estrategia y el armado de las listas para la elección provincial, la de Buenos Aires, y para la nacional, la de toda la Argentina, se discutan de manera conjunta, no por separado. ¿Por qué? Síganme un segundo, no los quiero marear con las fechas, pero esto es muy importante. El cierre de listas para los comicios de la provincia de Buenos Aires, que son el 7 de septiembre, es el 19 de julio. Pero un mes después, en plena campaña para las elecciones bonaerenses, se va a concretar el cierre de listas nacional, es decir, es el 17 de agosto. Están los calendarios solapados, entonces pasó en limpio. ¿Qué dicen unos y otros? Arreglemos todos juntos, si no, esto va a ser un caos. Me cuentan a mí que ni Axel Kicillof, ni Máximo Kirchner, ni Sergio Massa van a formar parte directa de esta comisión de elaboración de listas para no desgastarse, pero cada uno va a mandar a su representante y en todo caso van a ir hablando entre ellos cuando haya escollos, que ya les adelanto, va a haber y bastante. La gran duda, por supuesto, es si Máximo Kirchner puede llegar a ser candidato en la tercera sección electoral, reemplazando en la boleta a su madre. ¿Se acuerdan? Antes de quedar detenida, CFK había dicho que ella iba a ser la candidata en ese lugar tan poblado de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina. Si bien cerca de Máximo Kirchner me dicen que todavía no es momento para discutir candidaturas, no queda mucho tiempo y el debate va a ser inevitable. Alguien fuerte hay que poner en ese lugar. Máximo Kirchner, yo también se los vengo contando, viene hablando más, creo que dio más entrevistas en este último tiempo que en toda su vida, y a diferencia de lo que planteaban algunos dirigentes, ni bien CFK cayó detenida, que es no vayamos a votar, vaciemos las elecciones, el hijo de la 2 veces presidenta dice que hay que ir a votar sí o sí. Creo que hay que ir a votar. Después puedes votar en blanco si querés, pero que el ejercicio de ir a votar y que aquellos que no creen en la democracia o que tienen muchas veces fantasías autoritarias o de gobiernos de ese tipo, vean que la sociedad se levanta ese día domingo y se va hasta la escuela y vota en blanco, pero ejerce su derecho, es lo importante. Yo creo que el primer éxito que podemos lograr como fuerza política es que en la provincia de Buenos Aires sea lo más alto que podamos la cantidad de asistentes a votar. Y si en esa cantidad de asistentes alta de votar podemos obtener una victoria, mejor. Y ya que estoy hablando del peronismo, atención, porque la legislatura de la provincia de Buenos Aires, más particularmente el Senado bonaerense, aprobó en estos últimos días un proyecto que vuelve a habilitar la reelección indefinida de los legisladores provinciales. Esta posibilidad que había sacado hace algunos años no rehabilita la reelección indefinida de los intendentes. Pero es un tema que por supuesto genera polémica, tanta polémica y tanta división que la votación en el Senado quedó empatada en 22 votos afirmativos y 22 votos negativos, lo que obligó a la titular del Senado, que es la vicegobernadora Verónica Magario, a jugar a ser Julio Cobos. Escúchala. 22 votos positivos, 22 votos negativos y una abstención. Es decir, un empate, lo cual en esta ocasión me toca desempatar. Y a diferencia de hace unos largos años en la Argentina, mi voto es positivo. Así que la ley ha sido aprobada, ¿no? Bueno, esta media sanción, veremos qué pasa en diputados, se los voy a ir contando, para la reelección indefinida de legisladores provinciales, generó mucha polémica incluso dentro del peronismo. Hay muchos, más de uno, que dicen, esto es lo que le estamos proponiendo a la sociedad, mientras nos peleamos con Milei, mientras decimos que hay hambre, mientras decimos que la economía no cierra, mientras decimos que hay más de uno cayendo en la pobreza. Nosotros trascendemos por querer que los legisladores se queden para siempre atornillados en sus bancas. La verdad coincido con los que plantean esa situación y muchas veces me termino perdiendo, incluso siendo especialista en esta materia, en qué está pensando el peronismo. ¿Realmente eso es lo que tienen para ofrecer a la sociedad? Reelección indefinida de legisladores, perdonen, no me quiero enojar, pero mamita. Y les había prometido hablar al menos un instante, menos que en episodios anteriores, de Cristina Fernández de Kirchner, que sigue intentando reacomodar al peronismo, por supuesto, desde su prisión domiciliaria. Obviamente que va a seguir de cerca las negociaciones dentro del peronismo para cerrar las listas, como les había contado recién, pero en ese contexto, ella sigue peleando sus condiciones de detención. Su equipo legal está pidiendo dos cosas. Primero, que le saquen la tobillera porque sienten que es una medida exagerada. Y segundo,
que le saquen la obligación de tener que presentar una lista de invitados que pueden acceder a la casa del barrio porteño de Constitución sin permiso previo. Estas dos cosas se las denegó el Tribunal Oral Federal que tiene a su cargo la administración de su pena y por eso el equipo legal de CFK ya apeló a instancias superiores. Uno de sus abogados es Gregorio Dalbón, que estaba muy enojado con esta situación. A ver si todavía te tengo que pedir permiso para que Lula entre a mi casa. Son estúpidos los jueces. ¿Qué tiene que pedir permiso? No sé, la manicura. Si quiere venir una manicura, va a venir una manicura. Que le jode que le hagan las uñas. ¿Entendés que están locos? Están locos, porque primero la quisieron matar y no pudieron. Ahora la quisieron condenar, detener y proscribir. Y parecería ser como que le dieron un poquito más de perspectiva política. Entonces están de la cabeza, están locos. La quieren menospreciar públicamente. Se ponen nerviosos los periodistas porque sale al balcón. Sacámela, decía Feynman. ¿Qué es lo que quieren que haga Cristina? ¿Que se azote? ¿Que llore? Y hablando de enojos, está obviamente Cristina Fernández de Kirchner enojada con la ministra de Seguridad bonaerense, Patricia Bullrich, porque dice que le montó un operativo abajo de su casa de San José 1111 para que los militantes que la quieran ver en el balcón, bueno, no la puedan ver tan fácil. Fue la federal comandada por Patricia Bullrich, esa mujer nefasta, capaz de cualquier cosa. Su historial lo demuestra, ¿eh? Integró todos los gobiernos, todos, que terminaron provocando grandes problemas al país y grandes dolores, sobre todo a los argentinos. El gobierno de la Rúa, el de Macri, y ahora, como frutilla del postre, el de Milei. Mamita, qué currículum. Esa mujer quiere mucho protagonismo porque en el fondo, al igual que Macri, es una gran y absoluta fracasada. Y una cuestión importante con respecto a la causa vialidad tiene que ver con la pata económica. El cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia empezó ya el proceso para definir el monto final del fraude que habría ocasionado Cristina Fernández de Kirchner y los otros 8 condenados en ese expediente judicial, que a hoy representa un total de 86.000 millones de pesos. Un dinero que tiene que ser actualizado por inflación y que dicen, al menos los que yo consulté en la justicia, que podría llegar a un total de 600 millones de dólares. Una vez que se defina a cuánto asciende la cifra final que hay que devolverle al Estado, van a tener las partes 10 días para depositar el dinero, solo que realmente es una fortuna, ¿eh? Otro tema para seguir de cerca. En ese contexto, Juan Grabois, quizás el dirigente peronista que por fuera de Máximo Kirchner está defendiendo más a viva voz a Cristina Fernández de Kirchner, dice que si él o Máximo o incluso Axel Kicillof algún día llegan a la Casa Rosada, deberían indultar a Cristina al toque. Ella, dentro de 2 años, salga a decir: hola, ¿cómo están? Y yo, Axel, vos, Máximo, alguno sea presidente, primer día se indulta. Y ella dice: no, yo no quiero indulto. No, me chupo un huevo, indulto. Y al otro día, juicio político de los 3 hijos de puta de la Corte Suprema. Ah, pará, y me dejan meter un paréntesis, porque yo les contaba al principio que la relación entre Javier Milei y Mauricio Macri no es la mejor, pese a que la Libertad Avanza y el PRO están negociando ir juntos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Milei tira de la cuerda y cuando le preguntaron por Cristina Fernández de Kirchner y su condena, aprovechó ahí, como quien no quiere la cosa, para decir que Mauricio Macri durante su presidencia interfería en las instituciones como la justicia, y él no lo hace. Frase fuerte, ¿eh? ¿Querés es con respecto a...? ¿Usted quiere decir que hay otros gobiernos que sí interfirieron en la justicia? Sí, obviamente. No han dejado trabajar en paz a los jueces. Y si... ¿Habla de kirchnerismo o de otro signo político, presidente? Todos, excepto este gobierno. Y lo otro que me parece... O sea, el macrismo intervino en la justicia. Bueno, digamos, al macrismo en la lógica en la cual se intentaba vender como el único opositor al kirchnerismo, siendo que fue el que después le permitió volver, digo, ha jugado un rol en interferir las instituciones, a punto tal que, por ejemplo, en lo que hizo Pichetto en la Cámara de Senadores, cubriéndolo a Cristina, después se lo pagaron dándole la candidatura a vicepresidente, ¿no? Entonces, me parece que es una forma de hacer política a la cual yo no adhiero. Por eso también está el ejército de imbéciles que viven hablando de pactos y de conspiraciones, que además después los hechos demuestran que están equivocados y en lugar de pedir disculpas y aceptar que se equivocaron, redoblan la encuesta diciendo otro tipo de barbaridades. Y
Y avanzamos con los pasillos del poder, no sin antes decirle que ustedes pueden poner de excusa que el ritmo político de Argentina te da dolor de cabeza o de panza, pero no tenés excusa a la hora de cuidar tu salud. Por eso, este segmento de nuestro podcast lo acompaña Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca a más de 60.000 profesionales. CamDoctor, 24/7 y excelencia médica, por supuesto. Todo con hasta 50% de ahorro. Sí, hasta 50% menos. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas. Y vamos a dedicarle los últimos minutos de los pasillos del poder a la economía. Hay que hacerlo. Antes que nada, contarles que el FMI mandó una misión a Buenos Aires para revisar este famoso programa de facilidades extendidas, así se llama, y discutir algunas posibles reformas estructurales futuras del gobierno, mientras, obviamente, sigue habiendo mucha polémica alrededor de cómo usa el gobierno de la Libertad Avanza este nuevo crédito millonario de, recuerden, 20.000 millones de dólares del fondo que nos lo dio en el mes de abril. El gobierno, es verdad, va a poder decirle al FMI que tuvo buenos resultados en materia fiscal, en materia de desaceleración inflacionaria. Esto es innegable. Recuerden que el último dato de la inflación fue 1,5%, pero el gran interrogante es si logra cumplir o, por el contrario, termina incumpliendo la llamada meta de acumulación de reservas. Para contárselos en castellano, Javier Milei tiene que cumplir una primera meta de juntar reservas por 5.000 millones de dólares. Para gente que sabe mucho, en el mercado faltan un montón de dólares, faltan 4.000 millones de dólares para alcanzar ese umbral acordado con el organismo, que ya le dio tiempo para juntar más dinero. La fecha original de la revisión estaba puesta para mediados de junio y recién vino a ver nuestras cuentas a finales de este mes. Y esa revisión y su aprobación es importante porque de esa aprobación depende el desembolso de los siguientes 2.000 millones de dólares que estaban previstos justamente para estos días. ¿Cuál es el miedo de la oposición en esta materia? Bueno, que si no juntamos reservas, si no hay suficiente cantidad de dólares en el Banco Central de la República Argentina, justamente nuestro país queda vulnerable a posibles cambios externos, que en un mundo tan oscilante, tan cambiante, incluso en guerra en muchos lugares, no sería una idea descabellada. Es una posibilidad que haya cambios externos que le peguen a la República Argentina. Entonces, no cumplir con la meta de acumulación de reservas puede ser un problema grande. Después también hay mucho debate sobre las cifras del consumo en nuestro país. El PBI, el Producto Interno Bruto, la actividad económica, podemos decir, creció en el primer trimestre de este 2025 5,8% respecto al mismo periodo de 2024, que obviamente es un momento del año pasado donde se veían los efectos en la actividad económica de esa devaluación. ¿Se acuerdan del inicio de la gestión de Javier Milei? Y ese informe marca que en cuanto a la demanda hubo un incremento también trimestral en términos desestacionalizados de 2,9% del consumo privado. Hay polémica porque son muchos los economistas de nuestro país que marcan que el consumo está golpeado. De hecho, se agarran justamente de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para decir, por ejemplo, que hubo un incremento mensual en abril de 0,5% en lo que se consumió, en lo que se vendió en supermercados. ¿Qué dicen cerca del gobierno? Que bueno, dentro del consumo, la venta en supermercados representa apenas el 5% de consumo total de la República Argentina y que el argentino promedio estaría comprando de formas menos tradicionales, por ejemplo online o por ejemplo yendo a buscar la carne a la carnicería y otros productos a locales específicos y no tanto en supermercados. En paralelo tenemos un informe de la Cámara Argentina de Comercio, la CAC, que marca que el consumo a nivel nacional registró en mayo un incremento de apenas 1,5% respecto de igual periodo del año pasado, pero bajó 0,4% con relación a abril. Yo sé que los llené de números, pero lo que quiero marcar es que hay muchas dudas con respecto a cuánto está consumiendo el argentino y si esto no presagia una crisis económica más fuerte en el futuro cercano, quizás después de las elecciones. Algo importante para decir, acá lo venimos marcando, es que se ve más consumo por parte de la gente de bienes durables, es decir, un auto o una moto o una cafetera, y mucho menos consumo de bienes que no son durables, como un alimento. Entonces, por supuesto, son guarismos que hay que seguir bien, pero bien de cerca, porque son un elemento fundamental de la economía argentina.
Y cierro así, porque no lo había contado en el episodio anterior, el desempleo cerró el primer trimestre de este año en 7,9%. Esto implica un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al 6,4% del trimestre anterior. También son números oficiales, también son números del INDEC y marcan que es el nivel de desempleo más alto desde que Javier Milei llegó a la presidencia de la República Argentina. Un dato muy preocupante es que el más alto desempleo de todo el país está justamente en el conurbano, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, con 9,7%. El empleo registrado no se recupera, hablamos de los que tienen un trabajo en blanco, así se dice. El trabajo informal no compensa la estadística, hay más gente buscando laburo y un dato que llama la atención para cerrar y es preocupante es que aumentó la cantidad de gente desempleada que no consigue trabajo durante 6 meses o más. Otra para seguir bien de cerca. Y así llegamos al final de, creo, humildemente, otro completísimo capítulo de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa, Síganos, activen la campanita y si les gusta, recomiéndennos. Chau, soy Nacho Girón y los espero la semana que viene.